Bueno, si quieres ganarte un aire acondicionado o 25,000 pesos en bonos, solo tienes que seguir los canales de YouTube y suscribirte de Rumba FM, RCC Media y ver debajo de este video todos los requisitos para participar. Si estás aguantando calor, si necesitas un aire acondicionado o si quieres estos 25,000 pesos en bonos ahora que viene el Día de los Padres, sigue los canales y las instrucciones para poder ganártelos en este video. Este rumbo de la mañana, cuando son las 8:55, señores, está con nosotros Guarocuya Félix. Gracias, Guarocuya, y disculpe por el tiempo que le hicimos esperar, pero a veces se complica. Elías se pone rebelde. Yo porque era ustedes. Gracias por la distinción. No, para nada, soy yo el que agradece. Guarocuya, vamos de una vez al asunto. Reforma fiscal, aparentemente inevitable. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo hace un planteamiento. ¿Pero sobre qué? Sobre la reforma ¿Pero fiscal. sobre qué? La posible reforma. Pues no sabemos. Entonces, todo el mundo está partiendo del imaginario. Ahora, la gente habla, y principalmente la mayoría de Guarocuya coincide en que tú no puedes hablar de incrementar impuestos si tú no has demostrado al colectivo una responsabilidad fiscal. O sea, en qué tú estás gastando el dinero. Si tú ves la sede, que hay pérdida en el sector eléctrico, pero ok, vamos a ver por qué hay pérdida. La sede abarrota de botella, una incapacidad gerencial brutal, eso no lo digo yo, eso es lo que está en los números, ¿verdad? Pero si te va, por ejemplo, al gasto corriente en ayudas sociales, se ha incrementado el gasto corriente en ayudas sociales, bono mamá, bono que yo qué, bono Navidad. Si te va a la nómina del Estado completo, ha crecido la nómina de empleados. Entonces yo te pregunto a ti, ¿no sería lo correcto, antes de hablar de cualquier tipo de reforma, que el gobierno enviara una demostración de que tiene la voluntad de cambiar ese tipo de prácticas en el Estado antes de hablar de impuestos? Por ejemplo, Paveliza tiró una bola ayer. Paveliza, el ministro de Economía, dijo, es posible que hasta se le pueda poner impuestos ITEVIS a todos los productos que no tienen ITEVIS. Eso es una posibilidad, dijo Paveliza ayer. Eso yo quiero escucharte a ti, que sabe de eso. A ver, yo creo que tú has planteado varios temas de manera simultánea. Lo primero es que no podemos hablar sobre una reforma que no conocemos. Es decir, creo que lo que se ha hecho el gobierno es que ha generado una expectativa sobre reforma y que ha generado mucha tensión en los agentes económicos y en los agentes sociales, es decir, en la gente, en sentido general. Las empresas están muy pendientes de si efectivamente habrá o no habrá, no se sabe. Yo creo que el gobierno ha sido muy errático en la forma en que ha manejado el tema de si va a hacer o no va a hacer una reforma. Piensa que ha dicho ahora que su prioridad es la reforma constitucional y que luego sería la reforma fiscal y el resto de reformas. Entonces eso genera mucha tensión. El hecho de que un artículo de esa naturaleza de un ministro, el ministro de Economía, yo creo que traza en alguna medida lo que potencialmente podría ser esa reforma, pero tampoco queda muy claro, no es una posición firme, tajante de lo que va a hacer el contenido de esa potencial reforma y si es que va a haber una reforma y cuándo la va a hacer. Lo que quiero decir es que ha habido mucha incertidumbre generada por el gobierno. Por supuesto que no me han pedido opinión, ni creo que la vayan a pedir, ni estoy en condiciones de darla. No tengo ninguna... ¿Qué pasa? Respecto al gobierno, pero... No, en ningún sentido, no me hago nada. Simplemente estoy diciendo, no creo que vayan a pedir. Hay muy buenos técnicos del gobierno. Milito en un partido de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana. No soy del... Bueno, pero el presidente siempre ha hablado de consenso y siempre está presto a escuchar a todos los actores de la sociedad. Ojalá que sea así, ojalá se dé en el marco de lo que establece la propia Constitución como mecanismos de diálogo. Eso yo todavía no he visto la señal clara en este momento de que eso vaya a ocurrir así. Pero si fuese a dar una opinión sensata, es que el gobierno sí debe de bajar la tensión a la sociedad en sentido general, sobre todo a las empresas, a los que generan riqueza, puestos de trabajo y a la gente común y corriente en la calle. Es decir, establecer claramente cuál es su intencionalidad y cuál es la secuencia que tiene, no dejar esto a la interpretación, porque los espacios vacíos los llena alguien. ¿Y quién lo está llenando? Los medios de comunicación, porque ahora todo el mundo está loco y el único tema es casi monotemático, el tema de reforma. O sea, me invitan a hablar de
de teatro y terminamos hablando de reforma. Es una cosa de locos. Entonces creo que esa sería mi sugerencia al gobierno. Ya luego podemos discutir cuál es el contenido que potencialmente podría tener una reforma. Y ahí yo lo que te puedo dar es mi opinión personal, porque al no conocer un proyecto concreto no sé exactamente cómo van a abordar esos temas. O sea, no tengo una opinión sobre esos temas. Evidentemente que siempre hay que enviar una señal clara de que se hace una reforma porque hay una motivación trascendente, justa, que amerite esa reforma. Con esto termino. El informe Atalí, que se hizo inmediatamente, se terminó la Estrategia Nacional de Desarrollo, comienza con una secuencia que todavía sigue teniendo mucha validez. Y esa secuencia es por donde tú prácticamente inicias tu comentario antes de mi presentación. Y es el hecho de, tú tienes que mandar una señal de que efectivamente tú tienes credibilidad y autoridad fiscal para poder establecer la necesidad de pedirle sacrificio al conjunto de la sociedad. Y yo creo que eso lo he traducido de otra manera, pero es eso, ¿no? Hay que tener esa debida autoridad. Y yo creo que muchos de los temas, por ejemplo, no requieren una reforma. O sea, el tema de los déficits no es un tema de reforma, es un tema de administración, ¿no? Salvo que tú quieras una reforma para mantener el mismo nivel de déficit o incrementarlo. O sea, son temas de administración, no son temas que ameritan una reforma. Evidentemente que el país, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ha planteado una reforma de la estructura tributaria profunda. Nunca me gustó el nombre de reforma integral. Primero por el contenido que se le dio en su momento. Yo hablo más bien de una nueva estructura fiscal para el país, de una fiscalidad diferente. Hablo de una nueva fiscalidad para la República Dominicana, que tome en cuenta la ley de regiones y la realidad de la división política del territorio, el tema de la concentración de la población. Esa reforma tiene que darse de manera conjunta con una reforma del mercado de trabajo, tiene que darse con la reforma del sistema previsional, tiene que darse además, sobre todo con esa implementación de la ley que ya se aprobó de regiones. Es decir, debe ser un conjunto de reformas que tienen que discutirse de manera simultánea. O sea, no pueden discutirse de manera aislada. Elvin en su pregunta mencionaba una información que ayer circuló mucho, que el ministro de Economía y Planificación decía que existía la posibilidad de gravar con ITEVIS todos los productos que actualmente están exentos. Hay aproximadamente cerca de 1,000 productos que están exentos de ITEVIS y que esto representa un 37% del consumo de los hogares, para que el dominicano de a pie entienda, porque la gente entiende que se habla de reforma y que no les va a afectar. ¿Qué representa esto para un hogar? O sea, que se grabe todo. O sea, ayer circuló eso, no quiere decir que sea así. Pero ¿qué representa esto para un hogar? Que el 37% de ese consumo de ese hogar esté grabado con ITEVIS. A ver, primero es que eso es una suposición, quiere decir yo... Bueno, estamos partiendo de suposiciones, porque oficialmente no hay nada en la calle todavía. Precisamente, entonces yo preferiría no generar más incertidumbre comentando sobre una suposición, porque primero, ¿cuál es la tasa de ITEVIS de que tú estás hablando? O sea, sería muy cuesta arriba poder pasar de 0 a 18. O sea, eso es prácticamente... él dijo todo lo que digamos, está difícil de implementar en una sociedad de golpe. Quiere decir, pero eso yo preferiría no opinar sobre ese tema, más allá de que evidentemente eso tiene un impacto importante en el bolsillo de la gente. Y por lo tanto tú tienes que compensar por otro lado, como es la parte de la indexación de los salarios. Desde el 2017 no se indexan los salarios. Y en términos relativos, y en términos nominales, digamos los asalariados, no todos los que tienen ingresos, solo los asalariados en el sector formal están teniendo una, vamos a llamarle pérdida en términos relativos, de mucho más de 10,000 pesos. Estamos hablando cerca de 11,000 y tantos pesos por la falta de indexación de salarios. Entonces yo creo que ese es un buen primer paso para poder comenzar a hablar sobre estos temas, porque tú tienes que indexar los salarios, porque además está en el Código Tributario. Otra cosa es si tú modificas la base del tramo máximo exento. Me voy a traducir a mí mismo, porque esto suena muy técnico. Es decir, lo máximo que las personas pueden ganar sin pagar impuestos. Es esto, ¿no? Sí. Ahora está en torno a 400 y tantos mil pesos. Al año, exactamente. Entonces tú puedes decir, ok, voy a bajar esto, lo voy a subir. Entonces eso es parte de esa discusión. Pero no quisiera generar mucho más incertidumbre sobre un tema que no tenemos sobre la mesa y Víctor, por lo tanto es hipotético. Profesor,
Maestro, Víctor, vamos a titularlo en ese contexto más bien, a razón de todo este debate. Surgió el punto en la opinión pública de lo que es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Para la gente en común, ¿qué es lo que representa esto? ¿Qué es lo que está cuantificado? Y si es verdad o cómo impactaría si se impone la tesis de que el Banco Central traspase esta deuda al gobierno central. Lo primero es que sería muy positivo. Comienzo por lo último, de que el gobierno central limpie el balance del Banco Central. Eso le daría mucho más grado libertad al Banco Central para manejar con mayor flexibilidad la política monetaria. Ya lo hace. Sí. Y creo que el Banco Central hace un gran esfuerzo, ¿no? Dentro de un contexto, digamos, casi siempre difícil y constreñido, tomando en cuenta el costo que tiene que pagarse por el rescate de los bancos, más las diferencias cambiarias que se fueron acumulando tras año, que es lo que compone fundamentalmente el cuasi fiscal del Banco Central. Para que no se entiendan, el cuasi fiscal, le llamamos cuasi fiscal, pero es fiscal. Fiscal, al final es casi fiscal, cuasi fiscal es fiscal, pero al final tiene que pagarlo el Estado a través de las recaudaciones, no hay de otra, es decir, no hay de otra. Entonces eso mejoraría mucho la capacidad que tiene el Banco Central, podría impactar positivamente la disminución de las tasas de interés de manera marginal, no pensemos que habría una gran disminución, sino de manera marginal. Pues tú tienes que tomar en cuenta la tasa de interés principalmente de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, sobre todo la que establece la Reserva Federal, las tasas de referencia, los precios de los bonos de Estados Unidos. Es decir, eso no impacta uno a uno de forma directa, el hecho de que tú limpies el balance del Banco Central. Lo otro, eso está bastante medido, ¿no? O sea, eso no tiene mayores implicaciones, porque tú pasar el balance del Banco Central, si ya sabemos que el déficit del gobierno central es 3,1, tú le agregas el del Banco Central, que es el consolidado, estamos hablando en torno a 4,5, en torno al 5, dependiendo de las mediciones que tomemos, 4,5. ¿A cuánto asciende actualmente? ¿Y el origen fue la quiebra de los bancos? No, es que ya había un cuasi fiscal antes de la quiebra de los bancos, porque el Banco Central viene acumulando pérdidas desde prácticamente su fundación, claro, es la pérdida cambiaria. La pérdida cambiaria porque duramos un periodo de tiempo largo, con lo que se llamó, más bien técnicamente, una caja de conversión. Es decir, entraba $1, salía $1, ¿no? Salía $1, sacó el dólar. Entonces se mantenía, digamos, un equilibrio, pero mantuvimos en la moneda 1 a 1 desde 1947 hasta 1984. Hasta el 84. Claro, entonces eso implicó pérdidas cambiarias más otras pérdidas que se fueron acumulando en el Banco Central, porque se le dieron otras funciones durante años, por ejemplo, como la gestión de la Rosario Dominicana, sentarse arriba de los activos de la Rosario y de otras empresas públicas. No sé si ustedes sabían que, siendo don Bernardo Vega el gobernador del Banco Central, fue que cerró la empresa de ferrocarriles del país, que venía desde el siglo XIX. Correctamente. Es decir, y fue en el Banco Central que terminó sentándose arriba de los activos. Él no escribe de eso, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir, yo creo que eso es positivo y es de las cosas más importantes que podría hacerse en un contexto de una reforma. Creo que hay otros elementos que son importantes, que tienen que ver mucho con la administración, el tema de unificar impuestos internos y aduanas. Eso cerraría brechas de evasión. Crear una única agencia tributaria y aduanera no es un modelo que me estoy inventando, que en la región muchos países tienen ese modelo, es mucho más eficiente. Y que se ha planteado aquí, lo han criticado. Por supuesto que lo hemos planteado desde hace muchos años, no solo yo, otros economistas también lo han planteado algunos organismos internacionales. En su momento, y habría que actualizar las cifras, se estimó que esta unificación podría dar en torno al 0.8 del PIB. Pero yo hoy sería mucho más moderado con esta cifra, en la medida en que se han mejorado mucho los controles y cierres de brecha. Entonces, estoy hablando que eso sería ejercicio en el año en torno al 2005-2006. Entonces, habría que actualizar esos ejercicios, saber cuánto se ha avanzado. Yo sé que muchos hablan de que hemos ido a reformas que son parchos, ¿no? Pero es que pocos recuerdan, cuando hablan de que son parchos las reformas, de que hasta el año 2007 existió el recargo cambiario. Hasta el 2006 más o menos, 2007. Y el recargo cambiario, que era un impuesto que se cobraba en aduanas, era sobre el tipo de cambio. Tú le decías un recargo al tipo de cambio.
a la tasa de cambio con que tú liquidabas la mercancía. Y eso llegó a representar cerca del 2% del producto, que a valor presente son 140 mil millones. Entonces, o sea, que no había claro, se necesidad hicieron muchas reformas para poder cambiar la estructura impositiva del país, que dependía fundamentalmente del comercio exterior, a depender fundamentalmente de los impuestos internos. Por eso la estrategia sí se plantea entonces, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, decir, ok, hemos hecho estas grandes reformas estructurales, no han sido fáciles, porque eso genera tensión. Era cambiar el 2% del producto de un año a otro, sustituirlo por otros impuestos. Esto suena muy, muy simple, pero no lo es. Y no generar tensiones sociales. Y hacerlo en un contexto democrático y digamos, de diálogo con el sector productivo y con los agentes económicos y sociales. Entonces, por eso en la Estrategia Nacional de Desarrollo se planteó la necesidad del pacto fiscal. No es que tú pactas la fiscalidad per se, en sí mismo, ¿no? Sino que tú estableces un diálogo que te permite mejorar la estructura fiscal hacia una nueva fiscalidad y además esa gradualidad que establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Por supuesto, eso ahora hay que replantearse, porque ya los calendarios no son lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay que reajustar los calendarios y hay que comenzar a trabajar en la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo, que sería su segunda versión, porque está prácticamente a la vuelta de Kimberly. Un placer para nosotros tenerlo por aquí. No, Kimberly, gracias a ti por... Sí, la verdad es que nosotros hemos estado hablando mucho del tema de las sedes y de las pérdidas en estos días y de la preocupación que tenemos todos de que ese problema se resuelva, porque no importa la reforma qué tan integral sea, según lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, o que acomodemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. No importa lo que hagamos, si no resolvemos el tema de las pérdidas, siempre vamos a estar en un círculo vicioso. Y si vamos a crecer económicamente, evidentemente la demanda va a seguir aumentando y así mismo las pérdidas. Hablábamos de una propuesta que es la comercialización de la energía por parte del sector privado, que sea el sector privado que administre las sedes, para así que ellos tengan el capital para poder hacer la inversión que se necesita para medir, porque el principal problema es que no se mide, y si no se mide, ¿cómo usted va a facturar lo que no se logra medir? ¿Qué usted cree sobre ese tema? Mira, yo tengo una visión un tanto diferente. Y de hecho, Kimberly, probablemente esta no sea más de la cuarta o quinta vez en toda mi intervención en pública que me hayan preguntado sobre la industria eléctrica. Fíjate que no hablo del sector eléctrico. Sí. Hablo de una industria. Sí. Y las palabras son importantes. Quiero decir que es una industria porque está sometida a las reglas del mercado, ¿no? Sí. Lo que vende es un bien privado, no un bien público. Sí. Pero en República Dominicana tenemos un arroz con mango en cuanto a lo que es el llamado sector eléctrico. Sí. Porque por un lado le damos tratamiento de bien privado. Bien privado es cuando tú lo consumes y otra persona no lo puede consumir. Es decir, la unidad de energía que tú consumes, otra persona no la puede consumir. Tiene rivalidad entre los bienes. Es un poco técnica la definición, pero digamos cuando tú puedes consumir algo, si yo consumo un pan, solo lo puedo consumir yo, no lo puedo consumir otro. Está sometido a unas reglas diferentes que si fuera una carretera, poner entre comillas, que no tenga peaje y no sea de pago, que son la mayoría de las carreteras, cualquiera la puede utilizar. Es un bien público en ese sentido, no es un bien privado. Dicho esto, la energía es un bien privado y por lo tanto tiene que cobrarse. Entonces, pero le damos tratamiento de bien público y por lo tanto tenemos que subsidiarla porque no nos atrevemos a cobrarla. Es un vicio que hemos generado en la administración pública dominicana. Y un subsidio generalizado que ni siquiera está focalizado. Bueno, y el otro tema es que el subsidio, pero no tenemos claridad en la titularidad de las empresas. No es que no se sepa de quiénes son las empresas, sino que no tenemos claridad en cómo deben gestionarse. Por un lado son empresas que están constituidas de acuerdo a la ley de sociedades, pero por otro lado queremos que cumplan la ley de compra y contrataciones. A ver, eso es incompatible, porque no son empresas públicas, son empresas privadas y por lo tanto no pueden estar sometidos a la ley de contrataciones, compra y contrataciones. Son dos cosas diferentes, pero hacemos una mezcla de las reglas sobre las que tienen que manejarse que no tenemos claridad. Dicho esto, por donde hay que comenzar es por racionalizar la propia ley del mercado eléctrico, ¿no? Y dejar meridianamente claro de que es un bien privado y que por lo tanto tiene que pagarse por su consumo, como ocurre con las comunicaciones. Nadie se le ocurre no pagar el celular. Así es. Por ejemplo, nadie se le ocurre no pagar
El cable. El el Netflix. carro, El internet de el la que casa. financia, el internet, etcétera. Entonces, pero sí se nos ocurre no querer pagar la energía. El servicio ¿Por qué? más Porque al caro de final, todos. claro. Entonces, dicho esto, entiendo que debe de haber un cambio de modelo. República Dominicana es un mercado energético muy pequeño Sí, y solo crece de manera vertical, no crece de manera horizontal. sí. Ni podemos vender y comprar energía en otros mercados. Haití, que sería nuestro mercado potencial, todos sabemos la situación que tiene Haití. A pesar de que en la estrategia nuestra de Sí. energía, en nuestra matriz de suministro Sí. energético, siempre deberíamos de tomar en cuenta Haití. Sí. Por un tema, la migración con Haití, las relaciones con Haití, Diplomáticas. no, las relaciones en sentido amplio, no solo diplomáticas, las relaciones entre dos estados, el tema migratorio pasa por un tema de energía. ¿Por qué la gente migra? En búsqueda de energía. Entonces, si es una sociedad que produce en un año todo lo que es República Dominicana, produce en un mes o menos, eso es lo que produce, con una población que suponemos más o menos equivalente a la nuestra, si no tenemos capacidad de pensar energéticamente para poder desarrollar su aparato productivo, asumiendo otras condiciones, estabilidad política, etcétera, etcétera, vamos a tener siempre la presión migratoria. Por lo tanto, nosotros tenemos O estratégicamente sea, que la pensar nuestra inseguridad matriz. jurídica de Haití es parte de la presión migratoria. No solo la que inseguridad tenemos. jurídica, el tema Perdón, la energético. inseguridad energética. Claro, porque Sí. cuando tú buscas alimentos, ¿qué estás buscando? Energía. Claro. Energía, te mueves por la Todo, búsqueda de energía, todo. los seres humanos, Sí. los seres vivos en sentido general. Dicho todo esto, es para llegar a la siguiente planteamiento. Creo que nosotros tenemos que replantearnos las empresas eléctricas en República Dominicana. Mercado muy pequeño, poca escala, por lo tanto deberíamos volver a integrar una gran empresa eléctrica en República Dominicana, que puede ser pública, de titularidad pública en el sentido del sector público. Pero ninguna empresa del sector eléctrico es una empresa pública. Son empresas privadas, 100%, incluyendo aquellas que el Estado es dueño, como el Banco de Reserva. Banco de Reserva no es una empresa pública, es una empresa privada. Pública de carácter privado. No, es una empresa, lo que define una empresa pública viene definido en la ley de mercado de valores. Entonces, lo que es una empresa pública es cuando tú tienes participación del público en la empresa y por lo tanto no tiene un único titular. En el caso de República Dominicana solo existe una única empresa pública en todo el país, que es César Iglesias. César Iglesias, sí. El resto de empresas es 100% privada, cotizan incluyendo las de titularidad pública. Entonces, tenemos que repensar el modelo para volver a integrar, tener una empresa integrada, no tener tres distribuidores, tener una única distribuidora, eso es un departamento al interior de una empresa. Es una concepción keynesiana, ¿no? No. Entonces, una concepción, si tú quieres, buscando teoría económica, tiene que ver más con el tema de competencias y monopolios. ¿Qué tan competitivo tú puedes hacer un mercado en la sede? Al final de cuentas terminan siendo pequeños monopolios en un territorio fragmentado y no le das economía de escala. ¿Con quién compite de sur, de este y de norte? Es monopólico. Claro, son monopolios en su Pero sector y donde tienen la concesión. Por un bien público global. El bien es público que tú suministras, pero de carácter privado. Sí. Es un bien privado que tú consumes. Aunque el suministro sea público, Entonces, como el con- transporte. Entonces, creo que la discusión debe de ser un poco más profunda. Debería ser una empresa que pueda generar economía de escala, vas a asumir que es un monopolio Sí. y vas a tener extracción de renta de ese monopolio. Es otra discusión. Sí. Por eso casi nunca hablo de este tema. Porque no me siento cómodo por los modelos. Seguimos anclados en el mismo modelo que tenemos hace 20, 25 años. Pero es muy Que fue interesante. como legitimar lo que ya teníamos en el mercado. Que Sí. fue cuando se fueron creando los productores de energías independientes Sí. en un momento determinado. Los República Dominicana generadores. nunca llegó a tener un único sistema interconectado a nivel nacional, Sí. que era la intención cuando se compró la empresa eléctrica en 1955. Alfredo, Por lo que tú ves, este es un tema que da Guaracuya. para mucho, ¿no? Sí. Les recordamos a la gente que estamos hablando con Guaracuya Félix, Sí, claro. un prominente economista dominicano, fue director de la Dirección General de Impuestos Internos. Yo Muchísimas te diría, cosas fui más. gerente del Bandet, me Por tocó ejemplo, llevar el por Bandet ejemplo, al viejo BNB. porque cuando tú le dices a la gente que él fue Diosando director mucho. de la DG y la gente piensa ese o maldito. director de planificación. No, tú sabes que no ha tenido esa, o por lo menos nunca nadie me No lo ha hay expresado, piedad. nunca me lo he expresado públicamente. Okay. Mi experiencia ha sido muy positiva. La gente no estigmatiza al funcionario por ejemplo,
la persecución penal de los jueces y los fiscales. Nadie, tú lo ves y que matando a un fiscal porque es al Estado. O sea, siempre Mire, le echan la culpa al Estado. Sí. Este gobierno, ahora mismo, la última información que se sacó recientemente de un afamado periódico de corte económico, El Dinero, decía que el déficit fiscal de la República Dominicana en comparación al año 2023 se multiplicó. Es decir, que la relación, la diferencia entre los ingresos y los gastos aumentaron. Eso es para la gente que nos escucha. De 34.000 millones que fue en el 2023, lo metieron a 70.000 y pico. Lo multiplicaron. Estábamos en un año electoral. Se está hablando de la caída de las exportaciones. Se está hablando del descenso en el crecimiento sostenido que había tenido la República Dominicana en los últimos años también. Se está hablando del incremento en el subsidio eléctrico. Es decir, el gobierno pasado se lo dejó en 250, 500 millones de dólares, lo tienen en casi 2.000 millones de dólares por el desorden eléctrico. ¿Qué es lo que esta gente está buscando? Di que con una reforma fiscal. ¿Cuál es el monto que están buscando? Si al final sigue creciendo el desorden económico y ya para el año que viene, porque se está perfilando el aumento de ese déficit energético también, es decir, del subsidio energético y el déficit en casi todo. ¿Qué es lo que está buscando ellos con una reforma? Es decir, se le va a dar la reforma, se le entrega la reforma, como dice Pavel Isa Contreras, que aumente si él quiere la base de todo lo que grave todo. Es decir, cuando tú agarras la factura ahora del supermercado o de una tienda, lo que sea, ya tú lo vas a encontrar todo con el ITEVI grabado. Es decir, ya no va a ver que esto sí, esto no. ¿Cuál es para Guarocuya Félix, del punto de vista de cómo esta gente está llevando a este país la economía, cuáles son sus expectativas como economista? ¿Qué es lo que usted ve en el horizonte? No, Alfredo, yo creo que eso tú deberías invitar aquí a los ministros del gobierno, sobre todo del área económica, a hacer la pregunta directamente, pues yo no puedo responder cuál es la intencionalidad que puede tener. Pero ¿cuál es el futuro que usted ve en esta curva que llevan esta gente? A ver, yo creo que senté las bases de mi entrevista aquí con ustedes, de mi diálogo con ustedes hoy, diciendo primero, soy militante de un partido de oposición, por lo tanto no soy del partido de gobierno. Para que el que nos escuche sepa quién está hablando. ¿No? Sí, que es una parte interesada. Claro, por lo tanto tengo subjetividades en mi intervención. Claro. No soy, vamos a decir, objetivo en el sentido 100% objetivo. Trato de serlo, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Y eso técnico, que no le dije a usted también, la inversión de capital en el suelo también. Claro, yo te diría que yo comenzaría por la parte de inversión de capital, que es la parte que más penaliza el futuro, ¿no? Porque no solo te penaliza el presente, te penaliza el futuro. Inversión que tú dejas de hacer hoy es una inversión que va a repercutir mañana. Una mora. Sí, bueno, claro, es una mora en cuanto a infraestructura y bienes públicos en el país. Tenemos la inversión más baja en 73 años de historia. No la hizo este gobierno, es una tendencia que viene bajando, pero le corresponde a este gobierno revertir esa tendencia. Es decir, cuando tú eres militante de un partido y aspiras a ser gobierno, tú tienes que tomar en cuenta todo esto y tienes que planificar para cuando vas al gobierno, no ir a aprender al gobierno. Yo creo que es un equipo rebajando que ha venido... los 2 años de pandemia. Yo creo que por supuesto. Yo creo que el presidente también debería rebajarlo. Porque el presidente en las cifras un día la utiliza para el año 2020, otro día me la utiliza para el 19. Entonces eso es así. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Aníbal. Creo que siempre hay que rebajar los 2 años de pandemia. De hecho, en mi intervención, y creo que una intervención que intente ser honesta, incluye el tema de la pandemia. Porque es un tema excepcional, no solo para la República Dominicana, sino a nivel global. Por eso los organismos internacionales y los economistas que mínimamente respetan a la opinión pública y se respetan a sí mismos, comenzando por sí mismos, utilizan el 2019, no es así. Los economistas que también se respetan no utilizan el ratio deuda-PIB, normalmente para un análisis profundo se utiliza más el ratio deuda, recaudaciones efectivas tributarias, que es lo que tú tienes disponible en el bolsillo para pagar. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el PIB, tú tienes sectores que aportan mucho al crecimiento económico, pero aportan muy poco desde el punto de vista tributario. Y por lo tanto no tienen ese impacto desde el punto de vista de esa recaudación necesaria para hacer frente a los compromisos que tiene.
Ojo, esto no quiere decir que no se mantenga en cualquier esquema tributario sistemas de incentivos. Yo creo que esto es parte de la discusión. ¿A qué le vamos a dar incentivo? Industria naciente, industrias que ya están. Siempre es un tema. Creo que eso hay que llevarlo al código tributario, pero eso es una discusión mucho más técnica ahora mismo que para el tipo de programa que estamos haciendo. Elías, la última. Gracias, Guarocuya. Usted es un profesional objetivo. Usted no se deja llevar por preguntas politiqueras. Y eso está bien. Usted es un hombre Alfredo, profesional. Oye, politiquera no es decir que el Alfredo, menos cuarto, y que Alfredo. 40.000 millones de dólares y el que menos cuarto ha cogido. Eso esa es politiquería mía. Tranquilo, usted sabe que usted es mi hermano. Guarocuya, usted como miembro del partido del PLD, ¿usted entiende, o sea, de manera personal, que ese partido apoyaría la reforma fiscal? Ni siquiera lo hemos discutido porque no conocemos ningún documento. Es decir, tú no puedes apoyar algo que tú desconoces. Pero Danilo decía que era necesario hacer una reforma. Ni puedes establecer. A ver. Y la ley. Entonces vamos a dar dos pasos. La reforma. No, perdón. Ajá. Vamos a dar 2 pasos atrás. Sí. Primero, el partido que más reforma ha hecho en democracia, en un contexto democrático, en este país, que ha modernizado la economía de este país, que permitió ampliar la base de la clase media, que permitió que la gente tuviera acceso a servicios como el 911, que están deteriorados, o servicios de carreteras, o servicios de hospitales, decir, o servicios de educación, se llama Partido de la Liberación Dominicana. ¿De acuerdo? Esto yo no creo que merite ni siquiera una gran discusión. El otro tema, fuimos el partido que reformó la Constitución de este país en un contexto también democrático. La Constitución del 66 se modifica en el 94 y en el 2010 hacemos una reforma en un contexto 63. 66. 66 fue esa reforma. 66. Entonces, hicimos la mayor cantidad de reformas para adecuar el sistema tributario a lo que tenemos malo, pero mucho menos malo que lo que teníamos hace 20 años. Puede ser mejor, sí, claro. Pero creamos una buena administración tributaria, reconocida. La administración tributaria, ahora tú puedes tener una buena administración tributaria con un sistema muy malo desde el punto de vista de la estructura impositiva, y es lo que tiene República Dominicana. Fuimos el partido que introdujo la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo hay un compromiso que nosotros asumimos, que es el necesario pacto fiscal. Por lo tanto, y tú le preguntas al Partido de la Liberación Dominicana, y ahora hablo como secretario de Asunto Económico del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros estamos de acuerdo con lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de un pacto, y para pactar significa dialogar para establecer una fiscalidad diferente en República Dominicana. Ahora, yo no puedo opinar sobre algo que se desconoce, y mucho menos mi organización. No conocemos una propuesta concreta. Bien. ¿Sobre qué podemos opinar? Luis lo va a llamar para el pacto, tranquilo. Bueno, entonces no es que él tiene que llamar. Yo creo que el mandato que establece la Constitución es que determinados temas tienen que ir a un espacio que se creó constitucionalmente, el Partido de la Liberación Dominicana también, que es el Consejo Económico y Social. Si tú haces un poco de ejercicio de memoria, recordarás que en el año 2012, que fue la última, digamos, reforma más comprensiva tributaria que se hizo en el país, me tocó a mí liderar parte de esa reforma. Que fue el mismo año que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. El mismo año que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Dónde fuimos nosotros primero a dialogar esa propuesta de reforma tributaria? Al Consejo Económico y Social. Solo hay que hacer una revisión periodística. Cuando un gobierno va a los agentes económicos y sociales, no está esperando que te legitimen la totalidad. Es decir, no está esperando, no la legitimidad, sino que te aprueben la propuesta que tú estás llevando sobre la mesa. Porque el tema de fiscalidad al final eso es en solitario. Y hay que tener la valentía suficiente para asumir el costo político que eso tiene. Sí, porque hay un costo político, no es neutral. Hay un costo político, esa es la realidad de cualquier reforma. Decía Maquiavelo, a ti que te gustan estas cosas, pero decía Maquiavelo, los reformadores terminan quedándose solos. Porque el que se va a beneficiar de la reforma, tú no lo tienes de aliado porque él no lo sabe que se va a beneficiar de la reforma. Pero el que se va a perjudicar con la reforma, tú lo tienes de frente porque ese sí sabe que se va a perjudicar. Por eso el reformador solo se reconoce cuando se ha ido. Sí. Cuando se ha ido, entonces la gente dice, wow, Danilo sí fue buen presidente. Ahora es que nos damos cuenta. De acuerdo, cuando asumió la responsabilidad. Danilo es el líder del PLD.
Entonces, perdón, pero no solo es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, eso no está en discusión, ni nunca está en discusión. Nosotros no estamos discutiendo el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que estamos discutiendo ahora es una adecuación del partido a la nueva realidad social y que nosotros tenemos. Y eso implica... Y de cara a los resultados. Y eso implica, por supuesto, y eso implica desplazamiento de personas que tienen responsabilidades de dirección en este momento. Me incluyo. Comienzo por mí. Pero no estamos discutiendo el liderazgo. El liderazgo no lo tiene el que dice yo soy líder. El que la gente entiende que Perdón, el liderazgo lo otorgan los demás. Los demás. No porque tú digas yo soy el líder. De hecho, cuando tú oyes a alguien decir yo soy líder, no es líder. Porque son los demás que te reconocen a ti. Señor. Gracias. Eso es lo que está en discusión. Guarocuya Félix. Vámonos, Isidro.